¿Qué onda, chicos y chicas? O quien sea que esté viendo este video. Esta vez les traigo el capítulo 3 del manga de Horimiya, que por lo visto abarca la otra mitad del capítulo 1 del anime. También he de comentar algo que se me pasó en el video anterior. Sí, exacto, ese video. Sí, ese de hace 2 semanas. Que si no lo has visto, te recomiendo verlo. ¿Por qué? Bueno, y es que el capítulo 2 del manga sí tuvo una pequeña adaptación al anime. Y con decir pequeña solo me refiero a la escena en la cual se nos muestran los tatuajes de Miyamura. Literal es tal cual en el manga, así que por aquí iré mostrando tanto las escenas del anime como las del manga. Dicho esto, comenzamos con el capítulo 3. Iniciamos el capítulo 3 con los pensamientos de Ishikawa, o Toru para los compas, quien está pensando en Hori y en cómo muchos chicos quieren estar con ella debido a lo extrovertida y agradable que es con todos de su clase. A la par que Toru está pensando en esto, vemos como en el fondo se encuentra Miyamura mirando hacia la ventana tomándose un zumo de manzana, o bueno, jugo, y a Hori acercándosele para posteriormente quitarle su zumo. Algo que podemos ver es que a Hori ya no le avergüenzan tanto los besos indirectos con Miyamura, ya que recordando el capítulo pasado, ella se avergüenza mucho al hacerlo por primera vez, o bueno, se sonroja, pero aquí vemos que ya no parece afectarle eso. Y bueno, este momento en particular es apreciado tanto por Toru como por Yuki, quien comenta lo juntos que ha visto a Miyamura y a Hori últimamente, y le pregunta a Toru si estarán saliendo. Toru, con una expresión un poco molesta, dice que solo Dios sabe, mientras que en su mente se dice a sí mismo que nunca esperó que Miyamura fuera uno de los chicos en interesarse en Hori. Pasando a la siguiente página, vemos como varios compañeros de Hori le piden sus apuntes, a lo cual ella se queja un poco, pero de todas formas termina por dárselos, por lo que deja la ventana donde está Miyamura, dejando a este solo, y diciendo en su mente lo grandioso que es el ser un buen estudiante. Cuando de un momento a otro Toru aparece y se acerca colocándose al lado de Miyamura y comenzando una conversación con él acerca de Hori. Esto deja un poco sorprendido a Miyamura, ya que para él era muy raro que Ishikawa-san, así es como le dicen, le hablara. Vemos como Toru le sigue hablando, esta vez diciéndole que lo ha visto últimamente junto a Hori, por lo que le pregunta si están saliendo. Esto deja aún más sorprendido a Miyamura, diciéndole que cómo puede pensar eso ya que no está saliendo con Hori. Toru, al escuchar esto y con una mirada despreocupada, comenta que tanto Miyamura como Hori viven en mundos distintos. Esto Miyamura termina por confirmarlo diciéndole que no está saliendo con Hori, pero lo dice de una forma un tanto nerviosa y con algunos titubeos. Toru, al escuchar esto, se enoja y le pide a Miyamura que hable sin titubear y de forma clara. Incluso Hori y Yuki alcanzan a escuchar esto, pero no le toman tanta importancia. Miyamura, al ver esta reacción, se pregunta el por qué está tan molesto, y de la nada y sin pensarlo a fondo se le ocurre una posible idea, por lo que de forma directa le dice a Toru que si le gusta Hori. Y bueno, Toru, al escuchar esto, se sonroja demasiado, y de una forma no tan directa descubrimos que sí, él gusta de ella. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? ¡Qué gran sorpresa! Bueno, pues quien se llevó la sorpresa mayor fue Miyamura, quien en serio no esperó que esto fuera verdad. Incluso el mismo Toru se sorprende de esto, pensando que quizá Miyamura esté loco. Y bueno, Miyamura, al saber tal revelación, no hace más que decirlo en voz alta. Incluso Toru le pide que se calle, pero aún así Miyamura lo dice. Y así todo este alboroto es interrumpido por uno de sus compañeros de clase, quien le dice a ambos que la clase de educación física está a punto de comenzar. Ya en los vestidores y listos para irse, Toru le vuelve a hacer otra pregunta a Miyamura, esta vez el por qué siempre usa tanta ropa incluso en época de verano, a lo cual Miyamura, empapado en sudor, le dice que es porque tiene frío, pero Toru no se lo cree. Incluso por un momento Toru llega a pensar que es porque tiene ampollas en su cuerpo y es por eso que no quiere decirlo, pero Miyamura le dice que nada de eso tiene que ver, para luego Toru decirle que podría deshidratarse si sigue usando ese tipo de ropa. Miyamura, ya sin otra opción, decide contarle, pero escoge mal sus palabras, lo cual termina desencadenando un malentendido por parte de Toru, ya que Miyamura le dice que la única persona que lo ha visto debajo de su ropa era Hori. Y bueno, luego de esta mala elección de palabras, Miyamura se asegura de que Toru no lo delate, y una vez este le dice que no lo hará, decide bajarse el cierre de la sudadera deportiva y mostrarle sus tatuajes. Toru, al ver esto, se queda muy sorprendido ante lo que ve, preguntándole a Miyamura si esos tatuajes son reales, a lo que él responde que sí lo son. Con esto aclarado, Toru entiende el por qué siempre está usando una sudadera. De hecho, cambia un poco su punto de vista sobre Miyamura, ya que para él Miyamura era un otaku obscuro y raro. Incluso Miyamura le responde que solo se equivoca en la de ser otaku. Y una vez aclarado esto y ya cuando están a punto de irse, Toru le vuelve a echar una mirada a Miyamura, esta vez dándose cuenta de lo atractivo que es, incluso llegando a pensar en que quizá ese es el estilo que le gusta a Hori, y en una de esas, al estarlo mirando mucho, se da cuenta de que también tiene piercings, diciendo esto en voz alta, por lo que Miyamura le pide que se calle.
En la siguiente página vemos cómo ahora ambos están en el tejado de la escuela. Toru le dice a Miyamura lo interesante que es, pero también le dice cuál es el punto de hacerse tatuajes si los iba a esconder en primer lugar. Miyamura solo le dice con una leve sonrisa que no puedes deshacer lo que ya está hecho. Esto no convence del todo a Toru, pero decide guardar el secreto de Miyamura y no decírselo a nadie. Es aquí cuando vemos el por qué Toru le habló a Miyamura en primer lugar, ya que él está ahí solo por el hecho de que Miyamura se volvió cercano a Hori y esto termina por decírselo a él. Miyamura solo le dice que eso fue repentino, ya que no fue hasta hace poco que conoció a Hori. Incluso le dice que la idea de hacerse amigos fue de ella, por lo que solo son amigos, y le pide a Toru que le crea. Toru le cree y le dice que si está bien que él se le confiese a Hori. A eso Miyamura le dice que no necesita confirmarlo con él, ya que quien tomará la decisión será Hori, poniendo así fin a la conversación. En la siguiente página vemos a Yuki toda enojada, ya que tanto Miyamura como Toru se saltaron una clase de educación física, y Toru al ser representante y no estar puesto el trabajo cayó solo en Yuki, por lo que esta procede a darle varios golpes y a quejarse con él. Vemos como detrás de ellos se encuentra Miyamura y Hori. Hori le pregunta a Miyamura si se la pasó con Toru, a lo cual Miyamura responde que solo hablaron un poco mientras este se va alejando poco a poco de Hori. Hori un poco confundida le pregunta el por qué la está evitando, a lo cual Miyamura sin verla tan siquiera a la cara le dice que no lo está haciendo. Esto no hace más que preocupar a Hori, llegando a pensar que tal vez ella hizo algo mal. Miyamura le dice que no hizo nada, con una cara muy nerviosa debido a que detrás de ella se encontraba Toru con un aura muy amenazante. Es aquí cuando vemos que Toru le pide a Hori hablar después de clases. Ella sin pensarlo dos veces le dice que no, pero antes de completar sus palabras Miyamura le interrumpe, diciéndole que irá por Sota, por lo que puede hablar con Toru. Hori un poco confundida acepta, viendo así en 3 cuadros la confesión de Toru, la cual acaba con ambos viéndose el uno al otro. No sé ustedes, pero esta escena en el anime con esa banda sonora que colocaron me parece muy buena. Para acabar esta página del manga se nos muestra a Miyamura, quien al parecer está perdiendo sus pensamientos, y es Sota quien se encarga de regresarlo a la realidad preguntando por cuánto tiempo tardará su hermana, a lo cual Miyamura le responde que no lo sabe, ya que se quedó a hablar con un amigo. Sota le dice que tiene hambre y que espera que puedan cenar los tres juntos. A eso Miyamura responde que sí, para luego ponerse a pensar nuevamente, esta vez de cómo cada semana viene a casa de Hori a ayudar, y de cómo eso va a cambiar una vez que Toru y Hori comiencen a salir, ya que se convertirá en una molestia para ambos. Y en eso está pensando cuando de repente suena el timbre, y Sota va a ver, ya que él sabe que se trata de su hermana. Hori entra y Miyamura la recibe con una leve sonrisa, diciéndole bienvenida, y actuando como si no supiera nada. Hori lo ve y le pide que hablen ahora. Ambos salen de la sala para estar en el pasillo. En ese momento, mientras salen, Miyamura piensa en que no puede hacer nada, si es que le dice que debe dejar de venir. Una vez en el pasillo, Miyamura pregunta sobre lo que quería hablar con él, a lo cual Hori le dice que si fue él el que le dijo a Toru que no encajaban para nada, y que si hablaba en serio. Miyamura al escuchar eso se queda muy confundido. Hori continúa hablando y también le pregunta que si era verdad que él dijo que ella fue la que propuso lo de la amistad, diciéndole que cómo pudo decirle eso a Toru. Miyamura aún más confundido empieza a preguntar por Toru, a lo cual Hori le dice que se olvide de él y que le responda si es verdad que dijo todas esas cosas. Miyamura mirando a Hori y poco a poco bajando la mirada responde que sí, que él dijo todo eso, dejando a Hori con esta expresión. En eso ella le pregunta que si eso era realmente lo que pensaba de ella, y que si cada vez que venía tenía eso en mente. Miyamura de inmediato responde que no, pero lo decía porque temía al dañar la reputación de Hori, ya que siempre estaba pensando que si le había traído algún tipo de problema, mientras poco a poco va levantando la mirada y ve a Hori que está a punto de llorar. Miyamura entra un poco en pánico, pero de igual forma él por dentro quiere llorar también. En eso Hori le responde que por qué le debería importar su reputación y él creer que ella piensa de ese modo, a lo cual le pide que no vuelva a decir nada de eso, llamándolo tonto. Ya una vez más calmados, Hori le cuenta sobre la confesión de Toru, y aquí se nos revela que Hori lo rechazó. Miyamura se sorprende un poco, por así decirlo, y le dice a Hori que él es un buen tipo, a lo cual Hori le dice que él es el tipo de personas que se sorprenderían al verla a ella sin maquillaje. Miyamura trata de defenderlo, pero Hori le dice que si tanto le agrada debería salir con él. A todo esto Miyamura le responde que no encajarían bien juntos. Esto sorprende un poco a Hori, ya que en su mente se dice el por qué no tomó en cuenta el género. Y bueno, al final Hori termina por patear a Miyamura mientras este está pensando en su mente si todo estará bien.
Y las respuestas no las dan ya al final, ya que vemos como en la entrada de la escuela Miyamura ve a Toru todo desvelado, quien al parecer que estuvo llorando toda la noche, o eso quiero creer. A todo esto Toru intenta explicarle lo que sucedió, pero Miyamura, como ya sabe, mejor le dice que no lo diga. A lo cual esto Toru piensa que lo hace por amabilidad, cerrando así el capítulo con las palabras: de cualquier forma Miyamura tiene un amigo masculino ahora. Y bueno, hasta aquí el capítulo 3 de este fabuloso manga. Si les gustó, pues suscríbanse, y bueno, yo trataré de traer los capítulos un poco más frecuentes. Y nada, adiós.